Bueno, ahora vamos a la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el libro de Génesis, capítulo 49. Vamos a hablar acerca de estas profecías, de estas bendiciones que Jacob le dio a sus hijos. Dice el título, Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oídme, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Bueno, vemos el día de ayer como cuando José oye que su padre Jacob estaba enfermo, sube ante su presencia y no va solo, va con sus hijos Efraín y Manasés. Y dice la palabra del Señor que cuando Jacob los tiene allí en su presencia, los adopta como hijos, le dice: estos serán mis hijos, lo adopta como sus hijos. Y es algo simbólico, hermano, para nuestras vidas el día de hoy. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y es por eso que nuestros hijos tienen que tener un encuentro personal con el Señor para que el Señor los adopte como sus hijos. Es necesario que nosotros le instruyamos, que le demos la palabra, pero ellos tendrán, hermanos, que tener ese encuentro con el Señor y el Señor los llamará a sus hijos. Pero hoy vemos a Jacob que llama a sus hijos, los llama a todos, a los 12 hijos de Jacob, los llama y dice que llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Bueno, aquí el Señor pues toma la vida de Jacob y manda llamar a sus hijos para declararle una palabra. En la antigüedad, estas últimas palabras de los padres hacia los hijos eran muy importantes, pero hoy vemos que no solamente Jacob está hablando como un padre biológico, sino que es tomado por el Espíritu de Dios para declarar una palabra profética para cada uno de sus hijos. Y aquí le dice: os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob declara esta palabra revelada a través del Espíritu Santo para sus hijos, y no solamente para sus hijos, sino para la descendencia de cada uno de sus hijos. Les dice: yo les voy a declarar estas palabras que habrán de acontecer en la vida de cada uno de ustedes en los días venideros. Dios tomó a Jacob y le declaró no solamente buenos deseos para cada uno de sus hijos, sino le estaba declarando una palabra profética que se iba a extender más allá de los tiempos, más allá de las generaciones, y que hasta el día de hoy, hermano, vemos el cumplimiento de esta palabra en los hijos de Jacob, como Dios los tomó. Y le dijo Jacob: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Quizás la voz de Jacob, por su enfermedad, por sus años, estaba un poco debilitada, y le manda y le dice que se junten para que escuchen a Jacob, su padre. Hijos de Jacob, Jacob le está hablando aquí: vengan, acérquense a mí y escuchen la voz de su padre. La Biblia dice que nosotros debemos oír la voz de nuestro padre. La Biblia dice que el hijo sabio obedece al consejo del padre, obedece al consejo de la madre. Y aquí Jacob le dice: oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Se habla
aquí Jacob de la misma persona, Jacob como el padre biológico de estos 12 hermanos, pero habla también y le dice, escuchad a vuestro padre Israel, un padre espiritual. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Proverbios, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí Jacob le está hablando no solamente como su padre biológico, sino como un padre espiritual que le trae una palabra revelada, que le trae una palabra fresca para cada uno de ellos y que trae lo que Dios le da a través de la revelación del Espíritu Santo. Y comienza desde con el primogénito, con el primero le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Sabemos que Rubén fue el primero y él le dice, tú eres mi primogénito, eres mi fortaleza, eres un hombre fuerte, eres el principio de mi vigor, el principal en dignidad y principal en poder. Rubén tenía una bendición especial, hermano. Era el primogénito, tenía un cargo de dignidad, una cosa maravillosa, una bendición especial de parte del Señor, pero él no lo supo aprovechar. Dice el verso 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Vemos aquí, hermano, que Jacob pues le habla a Rubén y le dice, ciertamente tú eres el primero, eres la fortaleza, eres mi fortaleza, mi principio, el principio de mi vigor. Eres fuerte, eres impetuoso como el agua. El agua no se puede controlar fácilmente, hermano. Cuando un río, cuando un mar se levanta, hermano, es difícil de controlarlo. Y eso sucedió con la vida de Rubén. Y le dice, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Jacob pues le quita esa bendición de la primogenitura y más adelante vemos cómo se la entrega a los hijos de Jacob, de José, perdón, y dice ahí, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. A través de la historia podemos ver cómo Rubén pues se acostó con una de las mujeres de su padre y quizás en el momento no se ve una sentencia específica respecto a esto, pero vemos que todas las cosas que nosotros hacemos, hermano, tarde o temprano, nos servirá de bendición o nos servirá, hermano, de tropiezo. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Aquí vemos que Rubén hizo lo que hizo y no pasó nada al principio, pero en el momento de la repartición de estas bendiciones, Rubén fue despojado de esta gran bendición, de este gran privilegio, de esta, hermano, bendición de la primogenitura. Y podemos ver que según la historia, los hijos de Rubén o la tribu de Rubén, no sucedió en medio de ellos, no salió nadie con dignidad, con poderío. Ninguno fue rey, ninguno fue profeta, ninguno fue sacerdote, ninguno tuvo un cargo de relevancia en medio de su pueblo, porque aquí Jacob le da esta sentencia, le dice, no serás el principal. Bueno, fue destronado y otro ocupó su lugar. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros guardemos lo que el Señor nos ha entregado, que ninguno de nosotros pensemos que lo que Dios nos ha dado, ninguno lo pueda suceder, porque Dios tiene gente preparada que lo va a hacer quizás mejor que nosotros. Y aquí vemos cómo Rubén, hermano, siendo el primogénito, fue despojado por no, hermano, saber controlar sus deseos, sus impulsos, sus atracciones, hermano.
Ayúdenos el Señor para que nosotros, hermanos, seamos hombres y mujeres con dominio propio, que entendamos el lugar de honra donde nosotros estamos, porque dice la Biblia que el que está en honra y no lo entiende es peor que las bestias que perecen. Así que yo te aconsejo, yo te animo en el nombre del Señor, hermano, para que tú guardes tu honor, tu dignidad, porque hay bendición de parte del Señor para todo aquel que se guarda y que vive una vida agradable delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Continuamos los textos del 5 al 7, dicen: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Gloria al Señor. Vemos aquí, bueno, la continuación de la profecía, de las palabras de Jacob para cada uno de sus hijos, y en estos textos se dirige a Simeón y a Leví y dice allí que ellos eran hermanos porque eran hijos de la misma madre de Lea, y les dice: ustedes son hermanos, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Qué tremendo es que Jacob como padre pues tenga que expresar la verdad de sus hijos, y una de las cosas que nosotros debemos de aprender, ¿verdad?, de la palabra del Señor son todas estas historias que nos ayudan a nosotros a corregir y a ver, a enmendar. Nosotros como padres pues conocemos la vida de nuestros hijos, podemos analizarlos y podemos observar sus acciones. Aquí Jacob estaba diciéndole a Simeón y a Leví: ustedes son hermanos, pero les decía: arma de iniquidad son sus armas, su forma de defenderse es una forma injusta, son personas que no son muy buenas. Y les dijo en su consejo: no entre mi alma, porque cuando se disponían a dar un consejo no era muy bueno, eran consejos que traían quizás desgracias para otros. Y recordamos nosotros a través de la historia que hemos venido estudiando, cómo cuando su hermana Dina fue deshonrada, entonces Simeón y Leví, ellos se pusieron de acuerdo y vieron cuando estos hombres en Siquem se habían circuncidado, y dice allí que al tercer día estaban en el dolor más fuerte, estaban allí en angustia estos hombres sufriendo el dolor de la circuncisión. Entonces Simeón y Leví se pusieron de acuerdo y fueron y arremetieron contra la ciudad, y dice que mataron a todos los hombres allí en medio de su dolor. No tuvieron compasión, sino que los mataron. Y dice allí que se llevaron sus toros, sus vacas, no porque tuvieran necesidad, sino solo por la maldad. Y aquí vemos que Jacob pues expresa tristemente como padre la reacción de sus hijos, y dice allí: no esté yo en el consejo, no entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Él no los estaba maldiciendo a ellos, pero sí sentenciaba sus acciones. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos en frente de alguna situación dura o difícil, cuando nos ofenden. ¿Qué estamos nosotros tomando como reacción? La Biblia dice que hay hombres que tienen palabras que son más duras que golpes de espada. Nosotros podemos bendecir a una persona, pero también podemos matar con una palabra, podemos sentenciar a alguien y destituirlos, quizás marcarlos para toda la vida. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado qué palabras estamos pronunciando. Aquí vemos que Simeón y Leví eran hombres duros, fieros. Aquí Jacob les decía: maldito su furor. Que Dios nos ayude a nosotros para que no seamos personas airadas. Nosotros cuando nos airamos podemos hacer cosas, hermanos, terribles. Hay personas que dicen: a mí no me digan nada, porque yo sí le digo cuatro cosas. Yo no tengo pelos en la lengua. Hay gente que se defienden terriblemente, hermano, que usted, oye, cuando los ve hablar,
siente aquella ira y siente temor y usted se esconde, no quiere atravesarse delante de este tipo de personas y la gente cree que son muy buenos, que nadie se tiene que meter con ellos porque ellos son muy avispados, tienen una forma muy dura para defenderse, pero déjeme decirle que esto no es ninguna gracia, que esto no es ninguna bendición para usted, para sus hijos. Aquí vemos que Jacob expresa la sentencia sobre la reacción de Simeón y Leví. Maldito su furor, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que nosotros como siervos del Señor tengamos una reacción de paz, que seamos gente pacificadora. Y les dijo al final, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Yo como padre, como familia, dice allí, yo los apartaré, no serán... no estarán allí unidos, pero también dice que en el pueblo, cuando sea grande Israel, los voy a esparcir, y ciertamente se cumplió esa profecía sobre Simeón. Dice que la tribu de Simeón fue una de las más pequeñas, no creció, porque la bendición del Señor está con aquella persona pacífica, aquella persona sencilla, humilde, que se deja guiar por el Espíritu del Señor. Y Leví fue alcanzado por el favor del Señor. Cuando en aquel tiempo dice que Moisés descendía de allá del Sinaí, el pueblo se había corrompido, había hecho un becerro de oro, y Moisés allí le dijo, bueno, vénganse de este lado los que están por Dios, por Jehová, los que están en favor de la obra de Dios. Y dice que la tribu de Leví fueron los únicos que se pusieron de parte de Jehová. Allí alcanzaron la misericordia del Señor. Si tú has sido una persona agresiva que reacciona de una forma terrible, pues hoy tienes la oportunidad de volverte al Señor, de arrepentirte y de convertirte de esa forma de ser para que alcances la victoria en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, Dios le bendiga. El versículo del 8 al 13 dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de nave, y su límite hasta Sidón. Gloria al Señor. Bueno, estamos viendo aquí cada una de las bendiciones que Jacob estaba dando a sus hijos. Bueno, y en unas no tan bendiciones, lo que estaba declarando para cada uno de ellos. Y bueno, podemos ver que nuestras acciones determinan lo que Dios luego quiere para nosotros. En este caso, Jacob estaba hablándole a sus hijos con respecto a cada cosa lo que le iba a tocar. Y luego, bueno, me imagino que al estar escuchando sus hermanos lo que le estaba pasando a los primeros, lo que le estaban diciendo, pues cuando un padre está regañando, tiene varios hijos y está regañando a cada uno, bueno, los otros están nerviosos porque no saben qué les espera. Pero vemos aquí, bueno, que ya cambia la actitud de Jacob, o las palabras, mejor dicho, dirigidas por Dios para los hijos de Jacob. Y aquí a Judá pues empieza a hablarle de manera diferente, que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y luego todas estas cosas que Jacob empieza a decirle a Judá, podemos ver que son ya con consecuencia de la actitud que él tuvo. Podemos ver que cuando al principio sus hermanos querían matar a José, él intercedió diciendo, bueno, que no lo mataran porque al final era de su sangre, era su hermano, y que era mejor venderlo. Salvó la vida de José en otra oportunidad cuando se acostó con la que era la esposa de uno de sus hijos, pues él no sabía que era ella, y cuando ella le da a conocer que ella estaba embarazada del que le pertenecían estas cosas, pues ahí él resaltó y dijo que ella era más justa que él. Y aquí podemos ver también cómo él reconoce cuando realmente tenía que actuar como debía ser, cuando reconocía que estaban mal las cosas. Y lo otro, que él intercedió también por Benjamín cuando le tocó
cuando José dijo que se iba a quedar con ellos. Y dice aquí la palabra del Señor que él intercedió por él. Y entonces estas cosas que Judá hizo antes que su padre ejerciera las bendiciones sobre ellos, trajo consecuencias positivas para su vida. Y aquí podemos ver cómo Jacob, de una manera en profecía, también empezó a hablar del Mesías, porque si sabemos, la palabra del Señor nos dice que el Mesías viene de la tribu de Judá, y aquí la palabra del Señor ya nos está hablando de él. Jacob estaba profetizando acerca de Jesucristo, de este silo que significa pozo, que significa tranquilidad, que significa descanso. Estaba hablando que a través de él iba a venir esta salvación, que el cetro nunca iba a ser quitado, que iba a pertenecer a la tribu de Judá. Y bueno, y aquí es cuando como por primera vez se refiere a un león que sería Judá, ¿verdad? Y así se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la palabra del Señor aquí en Génesis nos habla acerca de que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Aquí no está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y a él se congregarán los pueblos, y atando la vid a su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de leche. Ya nos estaba hablando, dando como decir una antesala a lo que iba a acontecer con respecto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a ese hombre que iban a estar esperando, a ese Mesías, para redimir al pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí hace alusión cuando Jesucristo, utilizó aquella asna y entró a Jerusalén. Nos dice la palabra del Señor que todo el mundo lo alababa con sus ramas, ¿verdad? Y luego, Jesús muere en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero lo que podemos ver aquí es cómo Dios, a través de los hombres que estaban sirviéndole a Él desde la antigüedad, ya empezaba a hablar de la redención para la humanidad. Jesucristo iba a venir de esta tribu, ¿verdad? Y es que podemos ver aquí que cuando nosotros actuamos justamente, aunque podamos estar haciendo algo malo, pero cuando nos confrontan y reconocemos nuestros errores, traemos bendición para nuestras vidas. A veces creemos que lo que estamos haciendo en secreto nadie se va a dar cuenta, y que eso no va a repercutir tal vez sobre nuestros hijos, para los que tenemos, o sobre lo que estamos haciendo. Pero cuando actuamos justamente como hizo Judá, las cosas pueden cambiar a favor nuestro. Cuando reconocemos que algo está mal y actuamos en favor a lo que es recto y justo delante del Señor, el Señor nos bendice. Recordemos que las bendiciones vienen del Señor y no del hombre. Nosotros no debemos aparentar nada, porque el hombre no nos va a recompensar. El que nos va a recompensar es nuestro Señor Jesucristo. Así que Judá cambió tal vez las cosas que se iban a decir para él, actuando, si vemos a lo que hemos dicho, actuando justamente. Y la bendición mayor podemos ver aquí que fue para él, porque su padre dijo que sus hermanos se inclinarían ante él, y de él, profetizó que vendría la liberación para este pueblo, vendría la salvación, hace alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y luego habla aquí en el 13 de Zabulón, que dice: en puertos de mar habitará, será para puertos de nave, y sus límites hasta Sidón. Esta tribu, aquí ya vemos también que no le dijeron cosas fuertes como a sus otros hermanos. Y es que esta tribu vivió cuando se repartió la herencia, estuvieron cerca de las costas y utilizaron las partes de los puertos. Y podemos ver que cuando hay una nación que vive cerca de los puertos, obtiene muchos beneficios, ¿verdad? En cuanto a materiales y en cuanto a otras cosas, ¿verdad? Para bendición del pueblo que se encuentre situado. Y esta bendición Jacob la dio para sus hijos Zabulón, para esta tribu que pertenecía al pueblo de Israel. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que debemos actuar correctamente. Aun cuando usted vea que están actuando injustamente, debemos actuar como realmente nos enseña
la palabra del Señor, como realmente debemos actuar justamente. Si vemos que están actuando de manera injusta contra alguna persona, lo correcto es que podamos ayudar a aquellos a que entiendan que las cosas no se deben hacer para mal con los demás, sino para bien. Y debemos tomar en cuenta que Dios siempre ve nuestras acciones. Aunque creamos que el hombre no nos está observando, aunque creamos que nadie se está dando cuenta de lo que estamos haciendo, Dios se está dando cuenta de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, tanto en público como en privado, y luego eso va a traer, bueno, las consecuencias para nuestras vidas, sean positivas o sean negativas. Lo importante es que nosotros podamos actuar correctamente, justamente como nos enseña la palabra, para que luego no tengan consecuencias nosotros mismos, y si tenemos hijos tampoco esas consecuencias malas lleguen sobre ellos. Podemos ver que las otras tribus al principio perdieron esa bendición por no actuar correctamente. Y para Judá fue diferente, que aunque anduvo con sus hermanos que actuaban mal, sin embargo nunca apoyó las cosas negativas que ellos hicieron, sino que al contrario siempre actuó de manera correcta. Entonces, que nosotros actuemos de manera correcta para que las bendiciones del Señor nos alcancen para siempre. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Versos 14 al 21 dice así en el nombre del Señor: Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vemos aquí, dice que es una bendición profética la que está dando aquí Jacob para sus hijos, ¿sí? Él está dando una bendición, pero a la vez está hablando proféticamente de lo que iba a acontecer con cada uno de sus hijos, porque cada uno de sus hijos representaría una tribu de Israel. Y aquí en el versículo 14 habla de Isacar, dice que asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y dice que vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió de tributo, ¿no? Entonces dicen que esta tribu se dedicaría a la agricultura y no lucharía mucho por la parte política, es decir, se iban a dedicar más a lo que era el trabajo. Era una tribu muy trabajadora, ¿sí? Dentro de la iglesia, amados hermanos, cada persona, así como los hijos de Jacob eran muy diferentes uno del otro, cada uno tenía su particularidad. Dentro de la obra del Señor igualmente, hay unos que son más, vamos a decir, personas que son más explosivas, ¿no? Hay personas más tranquilas, hay el que es más trabajador, hay el que le gusta echar el carro un poco, como dicen en Venezuela, y cada uno, ¿verdad?, actúa de una manera diferente. Y vemos que esta tribu adquirió, dice, renombre por su heroica bravura junto a Zabulón durante el tiempo de los jueces. Entonces, sí estuvieron allí, pero era una tribu que se dedicaba más lo que era al trabajo. Y esto pues es importante, ¿no? Cuando tenemos gente trabajadora entre nosotros, mientras hay unos que están quizás hablando y no sé qué, hay otros que están poniendo su hombro, dando lo que tienen que dar, haciendo lo que tienen que hacer. Y esto es muy importante, amados hermanos, ¿verdad? Que nos dediquemos también al trabajo, que no seamos esforzados. Hay gente que no tiene deseos de grandeza, sino simplemente se conforma con ayudar. Por eso dice ahí, y si bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Nos está hablando de gente servidora, de gente trabajadora, de gente que no está buscando puestos de eminencia, sino que ellos se conforman. Hay gente que tú lo quieres poner algo en la iglesia. No, a mí déjeme desde aquí, desde atrás, yo sirvo aquí. A mí no me gusta mucho el renombre, yo prefiero desde el anonimato. Hay muchas personas que les gusta trabajar de esta manera y esto también es importante.
Luego vemos a Adán, que dice que es serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Sabemos que Dan significa Dios juzga. Y aquí dice que Dan juzgará a su pueblo. Es decir, que Dan estará entre el pueblo como una de las tribus que va a estar juzgando, ¿no? Y entre eso podemos ver que Sansón fue de la tribu de Dan y él estuvo allí como juez en Israel. Entonces vemos que allí vemos la forma, la astucia, la forma en la cual Sansón se desempeñó cuando estuvo allí como juez, y quizás podríamos ver cumplimiento de esta palabra en este hombre que fue Sansón. También en el versículo 18 dice, esperé. Dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Porque yo pienso que aquí Jacob está hablando, ¿verdad? Que aunque muchas veces su hijo o sus hijos quizás no estuvieran quizás en el espíritu, vamos a decir, correcto muchas veces, o en las acciones correctas, pero aún así Jacob deseaba, esperaba que el Señor salvara a sus hijos, que el Señor tuviera misericordia de sus hijos. Cuando nosotros hablamos acerca de nuestros hijos, ¿verdad? Por mucho que los amemos, tenemos que ser realistas. Y es lo que vemos aquí en en Jacob. Jacob está dando una profecía a sus hijos, los está bendiciendo, pero él está siendo realista y él está viendo espiritualmente lo que va a acontecer con ellos. Sabía que sus hijos, cada uno tenía su forma de ser, eran imperfectos, pero eran sus hijos y los amaba, y él deseaba que la bendición de Dios estuviera sobre cada uno de ellos, sin olvidar quizás lo que en algún momento cada uno hubiese hecho, como decían nuestros hermanos anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, los primeros allí, Leví, el otro también, el hermano, ¿cuál era? El Simeón, que hicieron algo terrible, ¿no? En aquel tiempo cuando fue violada su hermana Dina, y vemos que ellos actuaron mal y recibieron aquí una palabra fuerte, ¿sí? Porque debemos también asumir, amados hermanos, cuando hemos cometido un error, no podemos esperar que nos pasen la mano y que nos feliciten. No, si hemos cometido un error, es normal que nos disciplinen, es normal que nos llamen la atención y debemos asumirlo. Pero lo bonito no es solamente cuando me hacen ver mi error, sino, o cuando me quieren disciplinar, sino cuando yo lo acepto. Porque hay mucha gente que no quiere aceptar cuando falla, y luego cuando no se le da quizás el premio que esperan, se enfadan y no aceptan que ellos han cometido un error, y por supuesto no pueden tener las mismas bendiciones que otros. Por eso es que allá en el cielo, amados hermanos, no todo el mundo vamos a tener las mismas bendiciones. La Biblia dice que cada uno será recompensado de acuerdo a sus obras. No piense que porque todos somos evangélicos y todos estamos en la iglesia, ya todos no, sí, puede que todos estemos en el cielo, pero no vamos a tener la misma posición, no vamos a tener los mismos galardones, no vamos a tener el mismo premio, porque cada uno va a ser galardonado de acuerdo a las obras que haya hecho en esta tierra. Y no es porque, y precisamente es porque Dios es justo, y la justicia de Dios quiere decir dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, cuando estemos allá en la presencia del Señor, también Dios va a dar recompensa a cada uno según lo que hayamos hecho en esta tierra. Por eso es muy importante que cuidemos lo que nosotros hacemos, amados hermanos, porque Dios todo lo tiene allí apuntadito. A Él no se le olvida absolutamente nada, ni de lo bueno ni de lo malo que nosotros hacemos. La ventaja es que cuando hacemos algo malo y nos arrepentimos, entonces es como si Dios borrara del libro aquellas cosas malas, porque hubo un arrepentimiento de nuestra parte. Si no existe tal arrepentimiento, entonces, hermano, no podemos esperar buenas recompensas de parte de Dios para nosotros. Allí en el versículo 19 habla de Gad, y dice allí: ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Entonces nos habla, ¿verdad?, que él va a ser atacado, pero a la vez él se va a defender, ¿sí? Y en verdad, hermanos, todos vamos a ser atacados, todos somos atacados de una manera, de otra, pero tenemos la gracia de parte de Dios que podemos defendernos y que tenemos quien nos defienda. La palabra del Señor dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
cuando nosotros estamos en esas batallas, en esas guerras, amados hermanos, no estamos solos porque confiamos en Dios, que Dios nos ayudará. Por eso dice, más Él acometerá al fin, ¿verdad? Entonces, vemos que habla de valor también a la hora de pelear. Nosotros debemos ser valientes, valerosos a la hora, amados hermanos, de defendernos y saber que Dios está con nosotros. No estamos exentos de ser atacados, al contrario, mientras estemos en esta tierra siempre va a existir ataques de parte del enemigo, siempre vamos a estar en una batalla continua, amados hermanos. Vamos a ser atacados, pero nosotros nos vamos a defender. El enemigo vendrá contra nosotros como río, pero Jehová levantará bandera a favor de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí, en esta profecía, vemos que está hablando de la valentía de Gad, de cómo él iría a ser atacado, pero cómo él también se defendería. En el versículo 20 habla de Aser. Dice que el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Y dice que esto se refiere al terreno fructífero que habría de ser la región donde moraría Aser en el futuro. Y ellos recibieron como herencia las tierras bajas del Carmelo sobre el Mediterráneo. Y estas eran unas tierras fértiles, ¿sí? Entonces allí habla de fertilidad. Él dará deleites al rey porque ellos serían una tribu que contribuiría, ¿verdad? Allí al rey que estuviera allí, en el caso de Salomón, ellos estuvieron allí dando del fruto de la tierra, ¿sí? Y esto es importante, amados hermanos, dentro del pueblo de Dios también hay los que dan, los que les gusta dar. Y esto es importante, amados hermanos, porque cuanto más damos, más somos fructificados, más somos bendecidos. La Biblia dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, porque conforme a la medida con que medís, volverán a medir. Entonces, cuando hablamos de esta tribu que dice que su pan sería sustancioso y él daría deleites al rey, quiere decir hablando de una tribu próspera, de una tribu que sería bendecida en la agricultura y que también estaría dando para el rey. Cuando nosotros Dios nos ha dado la bendición de producir, trabajando, teniendo un negocio, es importante que nosotros estemos también siempre dispuestos a compartir, a dar de esa bendición que Dios nos ha dado. Y cuanto tú más das para el Señor, Dios más te multiplica y fructifica toda tu cosecha. Dios la fructifica más, o tus entradas. Lo que tú tengas, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar porque Él lo ha prometido. En el versículo 21 habla de Neftalí, dice, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Dice que la alusión a esto no se entiende mucho, ¿no? Pero en tiempo de Barak obtuvo una gran victoria sobre el rey cananeo Javín, y la profetisa Débora conmemoró esta celebridad con un cántico, ¿no? Entonces puede ser acerca de eso, ¿verdad? Pero es bonito cuando dice que Neftalí pronunciará dichos hermosos. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos abrir nuestra boca para pronunciar dichos hermosos, para hablar palabra buena, palabra que alabe y engrandezca a nuestro Dios, palabra que bendiga al Señor, palabra que bendiga también a nuestros hermanos, que tengamos buenas palabras en nuestra boca. ¿Cuánto se alegra Dios de un hombre, de una mujer que tenga buenas palabras, hermano? Que cuando abre su boca la abre para hablar cosas que benefician, cosas que edifican, cosas que animan, no que desanimen a los demás. Y esto me llama la atención cuando dice que él pronunciaría dichos hermosos. ¿Qué dichos estamos pronunciando nosotros? ¿Cuál es nuestra expresión cuando nosotros abrimos nuestros labios, amados hermanos? Nosotros debemos destacarnos como hijos de Dios, de pronunciar buenas palabras, de bendecir. Si no tenemos algo bueno que decir, es mejor quedarnos callados, es mejor cerrar nuestra boca, que nuestra boca se abra para hablar lo bueno, para hablar lo positivo, para hablar bendición, para hablar palabras hermosas, para hablar lo bueno delante de Dios y también delante de las personas. Hay personas que solamente tienen crítica en sus labios, solamente están viendo lo malo de los demás y resaltan lo malo. Quizás
hay quien tenga muchas cosas buenas y tiene un detallito, tiene un defecto. Entonces hay personas que resaltan ese defecto en vez de hablar de lo bueno que tiene esa persona. Y este es un ejercicio que debemos hacer como hijos de Dios, amados hermanos, esforzarnos, procurar, amados hermanos, que nuestra boca se abra con dichos hermosos para Dios y también para las personas. Que hablemos de manera positiva, que hablemos de una manera, amados hermanos, que honremos el nombre del Señor y alegremos el corazón de Dios. Entonces, todas estas bendiciones, amados hermanos, vemos que cada hijo tuvo una bendición diferente. Así cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una bendición diferente. ¿Cuál es tu bendición? Bueno, tiene que ver mucho, como decían nuestros hermanos antes, con el comportamiento, con nuestras actitudes, tiene mucho que ver, ¿sí? Y aunque nosotros hayamos cometido errores en el pasado, si nosotros nos hemos arrepentido y hemos venido delante del Señor y Él ha lavado nuestras culpas, nuestros pecados, entonces, amados hermanos, pues podemos estar tranquilos y confiados porque sabemos que heredaremos bendición. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Guarde. La paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos que en esta mañana nos acompañan y que día a día están allí con nosotros. Bueno, llegó la hora de la retribución, llegó la hora del pago. La Biblia dice que cercano está el día de Jehová. Sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu paga volverá sobre tu cabeza. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Un día el Señor nos va a llamar a su presencia. Hay algunos pecados que salen a la luz antes de llegar al juicio, pero hay otros que se harán patente en el día del juicio. Sería mejor que salieran a la luz antes de llegar al juicio. No sea que lleguemos allá arriba confiando en que las puertas se van a abrir, confiando en que vamos a recibir el elogio y la alabanza del Señor, diciendo: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y nos encontremos con la voz del Señor que nos diga: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, Dios conoce el corazón de cada uno. Mira, era la costumbre de que antes de morir el padre llamaba a sus hijos. Cuando ya veía que la muerte era inminente, llamaba a sus hijos. En esta ocasión, Jacob aprovechó la visita de José. José estaba dentro del gobierno de Egipto, no vivía en goce con ellos, pero aprovechando que José vino a visitarlo, llamó a sus hijos y comenzó a declararles lo que les había de acontecer en los días venideros. Ya Jacob no era cualquier persona, ahora Jacob es un profeta de Dios. Ahora les va a hablar a ellos de parte de Dios, ahora les va a pronosticar el futuro y les va a decir lo que les va a suceder. Y a algunos les va a suceder conforme a lo que hicieron. A algunos les va a suceder, van a recibir la paga por sus delitos. Ahí está Rubén. Cuando comienza con Rubén le dice: eres el principio de mi fortaleza, el principio de mi vigor, impetuoso, pero ya no serás más el principal. No vas a ser más el primogénito, porque te envileciste subiendo a mi lecho. Hermanos queridos, allí quedó. José siguió tratando a su hijo. Seguro que le reprochó lo que había hecho, pero no lo expulsó del pueblo, no lo desechó, sino que siguió teniéndolo como hijo. Pero tarde o temprano al malo le alcanzará su maldad. Ahora le dice que es despojado de la primogenitura. Cuando se refiere a Simeón y Leví, les dice: armas de iniquidad son sus armas, en su consejo no entre mi alma. Eran malos consejeros. La Biblia dice que el mal consejero o el mal mensajero acarrea desgracia.
Oye, hay personas que son expertos en añadir, en meter cizaña, en sembrar discordia, en promover la guerra entre sus hermanos. Y la Biblia dice que son bienaventurados, son felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces tú decides qué es lo que quieres ser. En cuanto a Judá, nos damos cuenta que la primogenitura cayó sobre Judá. Dios conoce los corazones y no siempre nos escoge por nuestras capacidades, sino por lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y en esta ocasión lo hizo con Judá. Sin embargo, cuando nosotros observamos el carácter de Judá, era un hombre que a muchos de nosotros nos gustaría tener como compañero de trabajo, como compañero de travesía, personas en las que se puede confiar y se les puede declarar cualquier cosa, que no hay que andar con miedo, que no descubra, que no vea mis errores, mis debilidades, sino que uno anda con confianza con esa persona. Hay un dicho que dicen mucho en las películas por ahí, que dice que todo lo que hables será tomado en tu contra en un juicio. Hay veces que andamos así con las personas, cuidado que ahí está fulano, cuidado que ahí está sutano. Pero no debemos andar así. Qué lindo es cuando tenemos comunión los unos con los otros. La Biblia dice que si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense que Judá fue el que propuso a su padre: dame tu hijo, y si no te lo devuelvo a traer, toma uno de mis hijos y mátalo. Pero no podemos ir a buscar más alimento a Egipto si no llevamos a tu hijo menor. Puesto aquel hombre dijo: no volváis a ver mi rostro si no traéis a vuestro hermano menor. Pues Jacob confió en que Judá tenía palabra, y que era una persona confiable, que se comprometía con su palabra, que su palabra valía más que un documento. Hay gente que a pesar de firmar documentos ante notarios, entonces hacen aparte del contrato una cosa que llaman la letra chica, y allí va la trampa. Allí va el engaño, porque casi nadie lee las letras chicas. Se pone letra chica exactamente para eso, para que la gente no la lea y poder meter allí el engaño. Cuando tú reclamas algo, entonces te dicen: es que usted no leyó el contrato. Yo no he encontrado eso ahí. Vamos a la letra chica y allí encuentras la trampa. Pues Judá, qué lindo cuando los hombres pueden hacer valer su palabra. Jesucristo nos enseñó a que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No podemos jugar con las palabras, no podemos utilizar las palabras como armas de guerra o como armas de astucia para engañar y para destruir a otras personas. Sé honesto en el hablar, sé honesto en tus compromisos, respalda tu palabra con tus hechos. Ese era Judá. Y cuántas cosas podríamos narrar sobre su vida, cómo defendió a su nuera para que no la mataran a piedra, cómo reconoció que la falta era de él y no de ella. Reconoció: eres tú más justa que yo, es ella más justa que yo. Se consideró el pecador, no quería que otro pagara por su error. Hay personas que preferirían quedarse calladas y que el río siga su curso, pero cuántas vidas, cuánto daño vas a hacer cuando tú guardas silencio. Bueno, así a lo largo de estas profecías, de estas bendiciones, él va nombrando a cada uno de sus hijos, y ay, qué deleite siente José al hablar de cada uno de sus hijos.
dan serpientes junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones de los caballos. Él va resaltando las características, los atributos, las cualidades de sus hijos. Qué bien se sienten los padres cuando hablan de sus hijos. Ay, se sienten orgullosos. ¿Y qué? ¿Cómo se quiere sentir Dios contigo? Dios también se sentía orgulloso, ese orgullo sano de ver a su hijo sirviéndole y decir: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, él siempre me complace. Y Jesucristo mismo dijo: el Padre que me envió está conmigo porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Pues un día no muy lejano, Dios te va a pedir cuenta, Dios te va a llamar y te va a ordenar, te va a decir las cosas que te van a suceder. Si has hecho bien, vas a cosechar el bien que has hecho. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que haz el bien, no te canses, sigue haciendo el bien, aunque te rodee el mal, aunque te rodeen las acechanzas, aunque te rodeen los conflictos, aunque la gente esté acechando para hacerte mal. Mantente haciendo el bien, porque tarde o temprano vas a cosechar. Aquí cada uno recibió su recompensa. Aquellos que, como Nestalí, que pronunciaba dichos hermosos y daría deleites al rey. Oye, qué hermoso es cuando Dios se siente contento con nosotros, cuando Dios mismo da testimonio de nosotros, porque Él nos conoce. Bueno, a mí me toca hacer una introducción, porque a mí me toca el 22 en adelante. Mira cómo dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron. Oye bien, ahí está José. ¿Cuántos años pasó José por amargura, por tristeza, por aflicción, por un proceso terrible? Y ahora ha recuperado todo lo perdido y más. Dios lo puso en alto, lo engrandeció, le dio gracia, le dio sabiduría, de tal manera que donde quiera que le querían hacer mal, Dios convertía aquel mal en un bien. Lo vendieron como esclavo, terminó en la casa de un capitán de Faraón, un hombre de la alta sociedad, y él lo puso sobre todos sus bienes. Nada entraba ni salía de la casa de Potifar si no era por orden de José. Y él no se preocupaba por nada de su casa porque José lo administraba muy bien. Él lo hacía muy bien. ¿Qué es lo que hagamos para el Señor? Procuremos hacerlo muy bien. Mis amados hermanos, y la mujer se encaprichó con él, lo acusó de intento de violación y él fue echado en la cárcel. Pero allí estaba Dios con él, lo puso en gracia y lo puso en alto. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que José fue honrado aún allá en la cárcel. José fue bendecido en la cárcel, hermano, y de ahí lo sacó Dios como gobernador para Egipto, como un rey, como un príncipe. Nada se movía en la nación, la primera potencia de aquellos tiempos, nada se movía si no era por orden de José. Trae a su familia de la tierra de Canaán, les entrega a aquella ciudad de Gosén y allí habitan confiados. Ahora sus hermanos se inclinan delante de él. Sus hermanos no hacen nada si no lo ordena José. Se cumplieron los sueños, se cumplió la profecía. Todo se cumplió.
mis amados hermanos, ahora se encuentran frente a Jacob. Jacob no está como hombre. Jacob está como un profeta de Dios, un hombre que recibe revelación. Les está declarando lo que les ha de acontecer en los días venideros. A cada uno les dio su bendición. A cada uno les dijo las consecuencias de sus hechos. Hermano, y todo se cumplió. A José le dice: te aborrecieron los arqueros, te causaron amargura, pero a pesar de todo ello, tu arco se mantuvo firme. Fuiste fortalecido, no claudicaste, no te hundiste, no renunciaste y abandonaste todo, seguiste luchando hasta el final. Pero, ¿cuál fue la causa? ¿Quién? ¿De dónde venía la fuerza que tuvo José? ¿De dónde venía esa energía? ¿De qué material estaba hecho? No era José. Aquí nos dice quién era la fuente de esa fortaleza. Dice: más su arco, el versículo 24 dice: más su arco se mantuvo firme y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿De dónde venía esa fuerza? La siguiente frase del mismo versículo dice: por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte de Jacob? Dios. Dios es el fuerte. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nuestro socorro viene de Dios, viene de lo alto. Él dice que Él será nuestra sombra, nuestra mano derecha. La sombra nos acompaña donde quiera que vamos, y así Dios siempre estará con nosotros donde quiera que estemos. Por los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Venía de Dios, venía del pastor, la roca de Israel. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Él se reserva el derecho de probarnos. Te puede pasar por toda clase de circunstancias, pero siempre con un propósito de al final hacerte bien, de al final bendecirte y recompensarte por tu fidelidad. Dios bendice a los fieles, por eso dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. El versículo, la última frase dice: con bendiciones. Bueno, vamos a leer todo ese versículo. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de sus padres, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José. Mis amados hermanos, lo bendijo Dios. Las bendiciones que Dios le dio, dice: bendiciones de lo alto, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Hermano, bendición es decir bien de las personas, pronosticarle bien, te va a ir bien, las puertas se te van a abrir. Dios va a bendecir todo aquello en que pongas la mano. Bendiga a sus hijos, procure la bendición para sus hijos, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Las bendiciones espirituales, esa bendición de estar cerca de Dios, de tener luz en todas las circunstancias por las que pases. Cuando pases por el valle de sombra, allí Dios resplandecerá tu camino. Cuando pases por los desiertos, allí Dios abrirá ríos en los desiertos y hará fructificar el desierto. Mira,
las bendiciones espirituales son muy especiales, pero Dios no se quedará allí solamente bendiciéndote con las bendiciones del cielo, sino también te bendecirá con las bendiciones que trae las dificultades. Mira, con bendiciones del abismo que está abajo. Abismo es sinónimo de pelea, de batalla e incluso de derrota. Pero allí mismo Dios convertirá esas derrotas en victoria. Dios convertirá esas maldiciones en bendiciones. Hará resplandecer luz en tu camino. Hará que cualquier circunstancia que venga a tu vida, por mal que parezca, terminará en un bien para ti y para los tuyos, para los que te rodean. Bendiciones de los pechos y del vientre, esas son bendiciones materiales. No solamente te va a bendecir espiritualmente y te va a dejar hambriento, desnudo, menesteroso de tantas cosas que necesitamos. No, no, Él promete y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea darte de comer. Dios desea darte casa, vivienda, un techo digno. Dios desea darte un trabajo digno donde tú puedas alimentar a tus hijos y sostener a tu hogar. Dios desea bendecirte con bendiciones físicas, materiales, del pecho y del vientre. Dios quiere bendecirte tanto espiritual como física como materialmente. Así que confía en Dios, que el que hace el bien tarde o temprano, el bien le va a alcanzar. David dijo, y David fue perseguido. David, después de ser un guerrero y como un príncipe en la casa del rey, terminó huyendo, durmiendo en las cuevas, escondiéndose en las peñas, en los montes. Pero todas las cosas cambiaron y David volvió a Jerusalén, pero como rey, llegó a ser un rey. Mis amados hermanos, Dios va a bendecir a su pueblo, Dios va a bendecir a su iglesia, Dios va a bendecir a todo aquel que hace el bien. Así que resiste, fortalécete, deleítate en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Dios. Dios es bueno. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados. Dios cumplió su palabra. La bendición de Abraham iba en aumento. Abraham dijo: esta tierra que estamos pisando ahora, aunque no es nuestra propiedad, todavía esta tierra Dios os la va a entregar. Bendito sea el Señor. Y así fue. Ellos regresaron de Egipto y tomaron posesión de aquella tierra y Dios los bendijo. La palabra de Dios se cumple, espérala y lo verás. Las bendiciones, bendito sea el Señor, hasta el término de los collados, será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Y allí comienza con Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojo. O sea que Benjamín, siendo el menor, no sería el mimado, no sería el flojo del grupo, no sería el perezoso, porque siempre al pequeño lo tienen colmado de todos los bienes. Todos procuran hacerle bien, y lo de José fue un plan de Dios, porque no es normal que los hermanos aborrezcan a su hermano menor, sino que todos se convierten en una piña para defenderlo, para protegerlo, para que no pase las malas experiencias que ellos pasaron. Pero sin embargo, esto no enfermó el corazón de Benjamín, sino que era un lobo arrebatador. Por la mañana comía su presa y en la tarde repartiría despojo. Hermanos queridos, sea que hombre con iniciativa, hombre que se abriría camino en la vida, hombre que lucharía por lo que quiere, recogiendo su presa, su recompensa, su paga en el nombre del Señor. Así que lucha por tus bendiciones, lucha por tu paga, porque hay paga para aquel que le sirve a Dios. Hay recompensa, así que séle fiel al Señor y Él te dará su bendición. Bueno,
Aquí terminamos con la muerte y sepultura de Jacob. No sabemos cuántos días ni meses duraría Jacob después de esta bendición. Sabía que era inminente. Su vida se iba, se le escapaba la vida. Tenía que aprovechar de hacer lo que debía hacer. Así que reunió a sus hijos y los bendijo. Dice el versículo 28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y eso fue lo que su padre les dijo al bendecirlo a cada uno por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Hermano, qué maravilloso es tener la confianza en las promesas del Señor, en que las promesas de Dios se van a cumplir. Yo voy a morir, yo voy a seguir el camino de todos los hombres, pero sepultadme en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, el Eteo, en la cual compró mi padre Abraham. Hermano, dio órdenes acerca de su muerte, cómo debía ser enterrado. Y así lo hicieron sus hijos. Se reunieron para despedir los restos de Jacob en la cueva de Macpela. Se fueron allá de viaje con ese cadáver. La procesión fue larga, pero obedecieron a la orden de su padre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en este día la palabra de Dios nos recuerda todas estas historias para que nosotros veamos que siempre, en todas las cosas, la mano de Dios está con nosotros. El versículo 31 dice, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Terminó de dar órdenes, terminó de dar instrucciones acerca de lo que le quedaba de vida, y se metió en su cama y allí durmió. Por eso la Biblia dice, a los que mueren, no les dice murieron, porque no hay muerte para el que confía en Dios, sino durmieron. Él metió sus pies, encogió sus pies en su lecho y allí murió. Allí partió con Dios, allí partió a encontrarse con Dios y con sus seres queridos. Mis amados hermanos, esas son las promesas que tenemos como hijos de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sigamos adelante. Que atrás ni para tomar impulso, que sigamos nuestra carrera hasta que un día podamos decir como San Pablo, he peleado la batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona, la cual el juez justo ha guardado, ha preparado para mí, no solo para mí, sino para todos los que esperan su venida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les proteja y sigamos viviendo conforme a la palabra. Llegó la hora de entregarlos al Señor. Allí donde están, pongan la mano derecha en su corazón, cierren sus ojos y digan conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte, Señor, que perdones mis pecados, que borres mis pecados con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me des vida nueva, borra mis pecados, Señor. Engendra a mí en Jesucristo. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mañana tenemos de nuevo una cita en este mismo lugar.
ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Apocalipsis 21, versículo 3, oí una gran voz del cielo que dijo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. El mismo Dios será su Dios, y ellos morarán con Él eternamente y para siempre. En el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.